El Señor les bendiga, hermanos. Que la gracia de nuestro Dios esté continuamente en nuestras vidas. Antes de empezar, quisiera pedirle a nuestro hermano Ujier que por favor a cada hermano les ayude con una hojita de las notitas. Por favor, que todos reciban una hojita de las notas, ¿sí? Y si alguien se queda, por favor, ahí le hacen llegar. Amén. Mientras cada uno recibe una hojita, mientras el transcurso que vayamos, no es un mensaje, es una reflexión para nuestras vidas. Quisiera que en esa hojita cada persona con su esferito llene y ponga alguna cosa que esté estorbando el corazón, alguna cosa que esté estorbando el fluir del Señor en su vida, ¿sí? Me recuerdo que esto hicimos el primer campamento que tuvimos con la iglesia Roca de Refugio, los jóvenes, que es hace mucho tiempo. Y quisiera que cada uno de mis hermanos con un esferito pongan, siempre hay algo que impide que el fluir del Señor esté en nuestras vidas. A veces hay mentira, a veces hay envidia, orgullo, hay muchas cosas, hermanos. A veces hay desacuerdo entre hermanos. Todo, hermanos, pónganle ahí, ¿sí? Y mientras el transcurso que vayamos con esta reflexión, yo les diré qué vamos a hacer después. Amén. Amén, hermanos. Al poder leer un poco acerca del pueblo de Israel, viendo la condición, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cómo se manifestó visiblemente, venía a mi corazón algo que realmente Dios puede obrar en nuestras vidas y puede hacernos ver, ¿sí? A veces podemos pensar que no, yo estoy bien, voy a la iglesia, no tengo enojo con hermanos, no tengo envidia, no tengo orgullo. Y a veces eso que no podemos ver nos impide el fluir del Espíritu Santo o de Dios en nuestras vidas. Amén. Y como les decía, estaba en la lectura bíblica. Ya pasamos esto de la lectura bíblica, estaba en Números. Y siempre que leía, el pueblo de Israel siempre se quejaba, ¿sí? En Egipto, ellos de comodidad tal vez tuvieron una casa donde alojarse. Podríamos decir, tal vez tuvieron comida, pero fueron fueron esclavos por un cierto tiempo, hermanos, ¿sí? Les azotaban como esclavos. Dios levanta a Moisés para que saque a su pueblo, y Dios le dice que va a sacar con brazo fuerte. Amén. Sí, todos hemos leído, ¿verdad? Esa parte. Les hace pasar por el desierto. El pueblo se rebela. Primerito, ya pasaron el Jordán, todo, el Mar Rojo, y les llevó el Señor por el desierto. Pero algo que me hacía ver el Señor es que en medio del desierto, sí, el desierto iba a ser muy duro, muy fuerte, pero como todos hemos escuchado, iba a ser para probar su corazón, ¿sí? Pero vemos el corazón ahí del hombre. Creo que si yo estuviera ahí también estuviera reclamando el sol. No había agua, no había comida. Dice que ellos querían carne
y estaban reclamando que querían carne. Moisés va donde el Señor, se arrodilla y les dice: está bien, voy a darles carne. Y dice que les dio unas aves que estaban justo por ahí por él. Les dio el pan, sí, les dio pan, les dio el maná, dice su palabra. Pero aún así, escuchen, les decía el Señor: deben coger para un día, sí. Y uno dijera, ahora uno acá leyendo podría decir: pero te están diciendo solo coge por un día. No te dice que cojas por 2, 3 días. Dice que el Señor te iba a dar cada día les iba a dar el maná, ¿sí? Y no lo hacían. Cogían el doble en un día que no debía coger el doble. Entonces vemos la condición del pueblo de Israel, hermanos. Y trayendo a mi vida una palabra del Señor, haciéndome ver, es que en el corazón de nosotros, como el pueblo del Señor, hay rebeldía, ¿sí? Y la rebeldía nos ciega, ¿sí? La rebeldía nos hace ser desobedientes, ¿sí? Nos hace ser de un corazón duro, ¿sí? Nos hace pensar que Dios es la última rueda del coche y que nosotros, por nuestra fuerza, podemos sacar las cosas mejor que Dios. La rebeldía y la desobediencia están ligados en el corazón del hombre, ¿sí? Pero esto no es solo en las personas inconversas. La rebeldía también está en el pueblo de Dios, en los cristianos, ¿sí? En Proverbios 22:15, podemos ir a Proverbios 22:15, hermanos. Es bien conocido. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Quise cambiarle un poco. La necedad está unida en el corazón del hombre, mas solo Jehová lo librará del Seol. Ustedes saben que la rebeldía nos va a poder llevar al Seol, ¿verdad? ¿Cuántos creen que la rebeldía nos va a llevar al Seol? ¿Ustedes creen que la rebeldía nos lleva al Seol o no? ¿Amén? ¿Sí? Amén. Vamos a ver que la rebeldía nos lleva al Seol, hermanos, ¿sí? Y esta palabra, ligado en el diccionario, quiere decir mezclado, adherido, conexo, convidado, unido, ¿sí? Así que la necedad está unida en el corazón, mas solo Jehová la librará del Seol. Les voy a dar unos ejemplos. En Primera de Samuel 15:23, si podemos ir, por favor. Aquí a Samuel es quitado el reino. El reino. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, escuchen bien, la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea que si nosotros desechamos la palabra de Jehová, ¿sí? Nos dice la palabra que somos rebeldes. Y es como un pecado, como adivinación, dice, hermanos.
¿Sí? Podemos ir a Proverbios 17:11, hermanos. Proverbios 17:11. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Otra vez, el rebelde no busca sino el mal. El rebelde siempre va a buscar el mal, hermanos. ¿Sí? ¿Y cuál será su fin? El Seol, hermanos. Salmos 68:6, hermanos. Dios hace habitar en familia a los desamparados, ¿sí? Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Tal vez nos hemos preguntado, Señor, tal vez un tiempo de sequedad, ¿sí? No hay un quebrantamiento de nuestros corazones. Claro, también puede ser un tiempo donde que el Señor está probando nuestra fidelidad, pero a veces hay que escudriñar nuestro corazón, porque puede haber estas cosas en nuestras vidas. Amén. Y me puse a investigar qué es la rebeldía. Y la rebeldía dice: actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Amén. ¿Sí? ¿Qué era la actitud? La actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene una autoridad sobre ella. ¿Sí? A veces uno quiere rehusarse a nuestra autoridad. Pensamos que nuestros pensamientos son mejores que nuestra autoridad. Amén. ¿Qué es obediencia? Y en estas palabras cortas dice: se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Así que, ¿qué es obediencia? Cumplir una orden. No a medias, sino cumplir una orden. Y me puse a investigar otra palabra: prudencia. ¿Sí? Y prudencia dice: consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades malas e inconvenientes. En la lectura hay unos versos que me impactó mucho, y tal vez no es coincidencia. Le dije al Señor: Señor, porque cada uno dice: Señor, dame una palabra, y oh Señor, guíame. Y cuando uno lee la Biblia, hay alguna palabra que, o sea, como que algo resalta, ¿no? Y la mala costumbre es que nosotros no tenemos un cuadernito donde anotar. Así que le dije: Señor, no es que siempre lo hago, hermanos, recientemente lo hago. Y son algunos versículos que han resaltado. Y por ende, por estos versículos, sé que el Señor está hablando en nuestras vidas, hermanos. Y el versículo que resaltaba está en Lucas capítulo 1, versículo 17.
Amén. Tenemos Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y lo que me resaltó, claro, sabemos que ya muchos hermanos nos han compartido de volver el corazón de padres a hijos, pero lo que también resaltaba a mi corazón era rebeldes a la prudencia, ¿sí? De los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. ¿Cree que Dios está haciendo esto, volviendo los corazones de los padres de los hijos? ¿Creen ustedes que este tiempo de pandemia el Señor está volviendo los corazones de padres a hijos? ¿Ah? ¿Será que el COVID es algo para volver nuestras vidas a Dios? ¿O solo vamos a dejar que sea algo pasajero? Nada más. De dejar de vivir una vida donde Dios es la última rueda del coche, y que cuando estamos a punto de la muerte física nos acordamos de Dios, mientras en el tiempo en que vivimos hay personas que nos están: vuélvete a Dios, vuelve tu corazón. Sí, nuestro pastor: vuélvanse, hermanos de la iglesia, vuélvanse. Cada persona tiene un mensaje, hermanos, de Dios para nuestras vidas, y nos han estado diciendo que nos volvamos, que nos arrepintamos, hermanos, ¿sí? Que nos arrepintamos. Y siguiendo con la lectura de también algo que resaltó a mi vida es acerca de la rebelión de Coré. Créanme que tal vez he pasado por alto, porque nunca me acuerdo haber leído de la rebelión de Coré, hermanos. Les soy sincero. Tal vez por completar la lectura bíblica, que nunca me percaté, hermanos, nunca me percaté. Y empecé a leer, me llamó mucho la atención la rebelión de Coré. ¿Y saben qué pasaba en ese momento con ellos? Es que yo no sé qué vino al corazón de Coré, ¿sí? Por eso les hacía ver al principio, Dios les proveyó muchas cosas, ¿sí? Pero en este momento, en la rebelión de Coré, Coré le dice, bueno, voy a parafrasear, no, tú no eres mejor que nosotros, Moisés y Aarón. Nosotros también podríamos estar delante. ¿Quién te puso a ti? ¿Quién le puso a él? Sabemos que fue Dios quien lo puso, ¿no? Pero esa pequeña cosa que entró en su corazón se hizo grande, se hizo bien grande, hermanos, ¿sí? Se hizo bien grande. Y empezó. Ellos pensaban que porque ellos no podrían tomar el poder, y les decía: ¿quién le eligió a Moisés y a Aarón? ¿Acaso nosotros no estamos a la altura de ellos? Y quiero resaltar lo que decía la rebeldía: actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Amén. ¿Sí? ¿Tienes esa actitud, hermano?
joven, niño, tienes esa actitud? ¿Te preguntas? ¿Saben cuál fue su fin? ¿Sí, hermanos? ¿Saben cuál fue su fin, verdad? ¿Sí? Cuando leí, créanme que fue algo, eso les digo, nunca, tal vez solo por cumplir la lectura bíblica, pero Dios llamó y me mostró algo, que la rebeldía de Coré, lo que pasó es que él y su familia fueron tragados por la tierra, fueron llevados al Seol, hermanos. Eso quiere decir, porque dice que la tierra se abrió y los tragó, hermanos. Y así que ¿a dónde nos lleva la rebeldía? Al Seol, hermanos. Y la rebeldía, ¿qué trae? Trae corazones duros, ¿sí? Traen dureza de corazón, hermanos, ¿sí? Traen orgullo en nuestras vidas, hermanos. Por eso les di esas hojitas, ¿sí? Para que en esas hojitas ustedes pongan todo lo que impide que el Señor venga, haga en nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Anótenle, ¿sí? Y como dice, obedientes, hermanos, ¿sí? Anótenlo. Su fin fue ser tragado por la tierra rumbo al Seol, toda su casa. Entonces, la rebeldía y la desobediencia te lleva al Seol. La terquedad y la rebeldía te salen muy caras, hermano. No pienses que esto es así y así y nada más voy a ser rebelde. No, te salen bien caras, hermano. Tu final es la perdición, hermanos. Podemos ir a Samuel 15:23. Fue el primer verso que vimos. Y aquí nos habla de la rebeldía del rey Saúl, que le costó el trono. Lo que les decía, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando somos obstinados, hermanos, cuando pensamos que nosotros tenemos la razón, y cuando no nos detenemos y nos humillamos delante del Señor para pedirle perdón al Señor, porque a veces somos tan obstinados, hermanos, ¿sí? Somos tan obstinados, tan necios como Balaam, ¿sí? Todos saben la historia de Balaam, ¿verdad? Sí, la burrita ya le vio al ángel que estaba con la espada desenvainada, ¿sí? Y Balaam no vio, y le pegaba a la burrita, y le pegaba, ¿y por qué me pegas? Si la burrita ya vio lo que le iba a pasar, hermanos, ¿sí? La obstinación, la rebeldía, el querer siempre hacer, como decirle, Señor, tú eres la última rueda del coche. No, primero voy a hacer lo que yo quiero, porque yo sé que esto me va a salir así bien, y ya si no me sale bien, pues ahí te ocupo. En Salmos 32:9, hermanos, dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y saben dónde se encuentra este versículo? Si ustedes pueden ver en su lectura, no hay un título alrededor, sino que ustedes llegan hasta donde está el título principal y habla del perdón, hermanos. Amén. No me río por reírme, hermanos, sino que Dios nos ha estado hablando. Sí, Dios nos ha estado hablando, hermanos. Y si queremos ser obedientes, hermanos, si no queremos ser rebeldes, obedezcamos lo que dice la voz. Amén. Amémonos, ¿sí? Por eso van a ver más adelante lo que vamos a hacer con esas hojitas, porque eso obstruye
que la presencia del Señor venga. ¿Sí? Eso obstruye que la presencia del Señor venga. La mentira, inmoralidades, lo que ves. Nadie, como jóvenes, nadie sabe lo que ven los jóvenes. No digo que vean cosas malas, pero ¿de qué te estás llenando? Me acuerdo que en una prédica el hermano Marvin hablaba de asimilar, pero nosotros deberíamos asimilar a Cristo, no asimilar al mundo, ¿sí? Porque el mundo, ¿qué nos trae? La música, ¿sí? Hermanos que con muchos problemas, hermanos, por la música, porque es algo bien tremendo, ¿sí? La desobediencia. Y le puse este versículo se encuentra en el título que dice el perdón. Entonces, si te dicen que perdones, hazlo, no seas como el caballo. Y le puse no te pase como a Coré y a su familia. Podemos ir a Números capítulo 20. El título del capítulo se llama Agua de la roca. Es agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él la mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó a ellos. En el 22, verso 22 dice: y partieron de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo le di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de rencilla. Esto llamó mucho la atención, mis hermanos. En Números 28, lo que le dice Dios, le puse como título: Dios dijo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés y Aarón. Moisés y Aarón hicieron. Ese es otro título que le puse. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Reunió a Moisés y Aarón a la congregación
delante de la peña y los dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Dios les dijo que les digan: oíd ahora, rebeldes. ¿Le dijo Dios esa palabra que diga? No, ¿verdad? ¿Sí? Y también le dijo que les digan que ellos iban a hacer salir aguas de la peña, o dijo que Dios iba a hacer salir agua de la peña. Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel contra Jehová, y él se santificó en ellos, hermanos. Porque no confiaron, hermanos. Tal vez Moisés, aunque dice la palabra que él era el hombre más manso del mundo, se me venía en mi mente que a veces cuando el pueblo ya está obstinado, está que se queja, y no ven los milagros que Dios está haciendo en todo el trayecto del desierto, y el pueblo que quiere regresarse a Egipto, porque en Egipto estaban bien. Pero yo creo, Dios, pero Moisés debe haber estado diciendo: pero les sacamos de esclavitud, ¿sí? Ya no están siendo maltratados, porque debían haber estado siendo maltratados, ¿verdad? Y saqué una resolución mía: porque no confiaste en mí. Lo que puedo entender en lo que se viene a mi corazón, de mi corazón, hermanos, es que la gloria debía ser para el Señor, ¿sí? Por eso les dice que les reúna, ¿sí? Y que golpee 2 veces. Pero ellos hicieron lo contrario. Oíd, rebeldes, porque ya deben haber estado rebeldes, como en las manifestaciones de aquí, así debían haber estado, hermanos. Y lo que veo es que Dios quería una vez más glorificarse en el pueblo de Israel, hermanos. ¿Sí? Una vez más quiso glorificarse en el pueblo de él. En Números 20, el 24, el 25 y el 26 nos habla de que ellos no iban a entrar en la tierra. Es mi título que yo les puse: no entrarían en la tierra, ¿sí? Por lo que había pasado, por la desobediencia, por la rebeldía que había en su corazón, hermanos, ¿sí? Incluso a Aarón le dice que se saque sus vestiduras y le ponga a Eleazar. Él se iba con el pueblo, él no iba a entrar en la tierra prometida, hermanos. Ahora, en nuestra vida actual, hermanos, nosotros somos aquellos pueblos, hermanos, que ministran al Señor, ¿sí? Pero cuando no oímos la voz del Señor, como decíamos al principio, la palabra del Señor, hermanos, imposible, hermanos, para el hombre. En Números 20, asimismo, el versículo 29, le despojó las vestiduras, como les decía. La necedad del pueblo y la desobediencia no les permitió entrar en la tierra prometida, sino a sus hijos. Ten cuidado si hay esto en tu corazón. Puedes perder tu boleto de salvación, hermanos. Muchas veces Dios trata duramente a los que persisten en rebelarse con Él. Por el tiempo, en Lucas 12, 47 y 48, cuanta más verdad conocemos, más responsables somos de obedecer. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48. Porque todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. En primera de Samuel 12:15, hermanos, por el tiempo, anótenlo. Mas si no oyeres la voz del Señor, y si fueres rebelde a la palabra del Señor, si fueres rebelde, la mano del Señor estará contra vosotros. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, entre paréntesis, una y otra vez, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Pero hay algo que puedes hacer. Lucas 7:36, hermanos. Podemos ir a Lucas 7:36, ¿sí? Solo Dios lo puede hacer, hermanos, ¿sí? A unos hermanos les compartí una ilustración acerca del paracaidismo, hermanos, ¿sí? Dice que el paracaidismo es uno de los deportes más extremos que hay, hermanos, y mucha gente paga mucho dinero para hacer esos saltos, ¿sí? El salto se efectúa desde una altura que fluctúa entre los 5,000 y 2,700 metros sobre el nivel de la tierra, lo que da entre 25 a 20 segundos de caída libre, aproximadamente de 1,500 metros de altura, que se debería abrirse el paracaídas, quedando entre 7 y 15 minutos de vuelo para aterrizar, hermanos. ¿Saben cómo lo vemos en nuestra vida? Muchos cristianos somos así, hermanos, ¿sí? Somos como aquellos que hacen parapente, paracaidistas, se lanzan. Nosotros nos lanzamos, ¿sí? Pero nosotros pensamos que por nuestra fuerza, que por lo que sabemos, que por lo que somos, vamos a poder ser salvos, hermanos. Y la sorpresa es que teniendo en el paracaidismo hay un como jalete que se sale. Nosotros tenemos a nuestro Dios aquí, hermanos, y no jalamos. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? ¿Sí? ¿Sí? Espero que sí, hermanos. ¿Sí? Ese hilo que jalas para que el paracaidista, el parapente se abra. Nosotros como cristianos tenemos eso, hermanos. Tenemos a Dios aquí y no lo abrimos, no lo usamos. Y cuando ya estamos a menos de esos 1,500 metros, donde ya no se va a poder abrir el paracaídas, nos acordamos y ya fue demasiado tarde, hermanos, y nos caímos en lo espiritual. Nos vamos al Seol, hermanos, y en el Seol nos vamos a acordar de esto, hermanos, ¿sí? De que yo tuve a mi Dios y no lo usé, ¿sí? Solo usé lo que yo quise, hice lo que yo quise. Ya fue muy tarde, como el rico y el Lázaro, hermanos. Todos saben esa historia, ¿verdad? ¿Sí? Como el rico y el Lázaro, hermanos. Solo que venga Lázaro y moje mi dedo y imagínense ustedes estar en la eternidad por eso, hermanos. Dice que personas creyentes, cristianos van a estar en el infierno, hermanos. No solo los que no conocen al Señor. Tal vez gente de la iglesia, tal vez yo, si no camino como el Señor hace, hermano. ¿No les da miedo? ¿No? A mí sí me da temor, hermanos. A mí sí me da temor estar en el infierno por toda mi vida, hermanos. ¿Sí? Por no haber perdonado, por tener rebeldía en mi corazón.
por no poder llevarme con mis hermanos. Estar ahí por toda la eternidad, hermanos. Dice que por toda la eternidad vamos a estar. Ahí no nos va a salvar, no nos va a salvar nuestros estudios, hermanos. Ahí no nos va a salvar. También tenemos que dedicarle un tiempo al Señor, hermanos. Y como dice, no lo último, sino siempre darle lo mejor, hermanos. Y por eso le puse en este título: pero hay algo que puedes hacer, tienes una salvación. En Lucas 7:36 estamos, ¿verdad? Aquella mujer, ¿sí?, que ungió los pies del Señor con un perfume súper caro. Y venía a mi mente una idea de que esa mujer escuchó del Señor, escuchó que iba a estar en esa casa, ¿sí? Ella escuchó, debió haber escuchado los rumores que él iba a estar en esa casa. Y tal vez esos ahorros que ella estuvo guardando para algo, todos esos ahorros, no tenía más, hermanos. Todo eso compró ese perfume, hermanos, ¿sí? Pero ¿saben por qué? Porque ella sabía que era la única oportunidad, hermanos, la única oportunidad de que la salvación iba a estar en su casa. La única oportunidad, hermanos. Y ella lo supo aprovechar. Ella supo aprovechar esa oportunidad. Y tal vez ella en su corazón decía: no, pero yo soy pecadora, yo hice esto. Sí, pero ella reconoció, hermanos, ella se humilló. Tal vez venía a su corazón: esta mujer sabía quién es, sabía que era su única oportunidad. No le importó lo que le digan los demás, porque la gente estaba ahí, no le importó. Sabía que era pecadora, sabía que tenía una sola oportunidad y que en esa oportunidad ella debía aprovecharle. Y como les dije, tal vez todo su dinero lo gastó en eso, hermanos. Sí, pero ella lo dio todo, hermanos. Le dio todo. Sí, se humilló, reconoció, hermanos. Nos falta eso, reconocer, hermanos. Sí, nos falta reconocer, hermanos. El Salmo 19:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Más adelante dice: con guardar su palabra. Y puse: ¿con qué limpiará la humanidad su camino? Con guardar su palabra. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Todos escribieron en esa hojita, ¿verdad? ¿Sí? Ahora cojamos de esa hojita. ¿Sí? Cojamos de la hoja, hermanos. Dice que cuando el pueblo tenía pecado, debía ofrecer un sacrificio, hermanos. ¿Sí? En esas hojas que ustedes tienen, van a rendirle su vida al Señor, hermanos. Van a decirle: Señor, todo lo que está aquí en esta hoja, tengo problemas en esto, en esta área, y vamos a ir llenando, hermanos. Sí, si ya llenaron, qué bueno, hermanos. Sí, por el tiempo y todo eso, hermanos, van a coger esa hojita y le vamos a hacer así, como un papelito cuando le hacemos una bolita, ¿no? Y al término, nuestra hermana Anita va a recoger si nos puede ayudar en algo, y lo vamos a quemar, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder rendir nuestras vidas al Señor, hermanos. Y en esa hojita vamos a rendir todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, nuestros pecados ocultos, todo, hermanos.
todo delante del Señor, porque tal vez hoy es esa única oportunidad, hermanos. ¿Sí? Es la única oportunidad, hermanos. Ustedes no saben qué va a pasar el rato que crucen esa puerta. Pueden tener algún accidente. Dios no quiere, hermanos. Solo quiero ponerles así. Puede pasar muchas cosas, hermano. Pero si hoy tú le rindes el corazón al Señor, hermanos, y le presentas y le dices: Señor, esto es mi vida. No quiero ser una hoja en blanco, pero una hoja en blanco donde que el Señor llene, hermanos, no donde nuestras fuerzas llenen. Amén. Y para terminar, busqué esa palabra que dice guardar. ¿Y saben lo que significa guardar? Poner una cosa en un lugar para que no se pierda, o para que se conserve en un buen estado, o en un lugar en que le corresponda estar, hermanos. ¿Sí? Había escuchado de nuestro hermano Nicolás que él le había dicho a la esposa que cuando él fallezca le pongan con las manos de aquí y la Biblia aquí, hermanos. ¿Sí? Su Biblia aquí, hermanos. Y que cuando el Señor lo resucite, cuando su cuerpo físico resucite, Él le diga: Señor, tu palabra he guardado en mi corazón. ¿Sí? Amén. Todos quieren hacerlo eso. Guardar la palabra del Señor en su corazón, hermanos. ¿Sí? Atesorémosla, guardémosla. Y seamos una iglesia que nos amemos unos a otros, hermanos. Ya dejemos a un lado todos los enojos. Dejemos a un lado todo eso, hermanos, porque eso no nos permite caminar, hermanos. No nos permite. ¿Sí? El diablo debe estar contento porque sabe que hay muchos que no van a hacerlo. ¿Sí? Él va a estar feliz porque sus vidas Él las tiene en sus manos, hermanos. Pero si le rendimos al Señor, Él va a orar con nosotros, hermanos. ¿Sí? Amén.